Listo, ahora sí. Bien, entonces estábamos indicando que el oncogen eh, RAS, ¿sí? Es un gen muy importante en lo que es cáncer colorectal metastásico, cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer. Se le conoce comúnmente como un protooncogen, ¿listo? En nuestras células, normalmente, este gen está como un protooncogen. ¿A qué llamamos protooncogen? El protooncogen es aquel gen que, en palabras sencillas, está apagado, está dormido, ¿correcto? Por diferentes motivos, ¿sí? Este protooncogen se puede convertir en un oncogen. Y cuando este se activa, por diferentes mecanismos, eh, pues resulta siendo perjudicial para los diferentes tipos de cáncer a los que está relacionado. Por ejemplo, el cáncer colorectal metastásico. ¿Listo? Este protooncogen KRAS, ¿sí? Esta K, o como quieran llamarlo, KRAS también, pues hace que nos indique que este gen tiene muchos otros primos, vamos a decirles así. ¿Listo? Tiene, por ejemplo, a un primo que se llama N de nido, NRAS, ¿sí? Tiene otro primo que se llama HRAS, H de humano, ¿correcto? Entonces, el NRAS, el HRAS y el KRAS conforman la familia de los RAS, ¿listo? De la familia RAS, de los genes RAS. La mayoría de estos genes que les he mencionado son protoncogenes, pero se ha visto mucho que el protoncogen KRAS es el que contiene mayor cantidad de mutaciones. Y al tener mayor cantidad de mutaciones, pues lo hace muy partícipe de estar relacionado con cáncer colorectal metastásico, cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea principal de que nosotros estudiemos mutaciones en este oncogen? ¿Listo? Eh, ¿Cuál es la ventaja para los médicos conocer mutaciones en el oncogen RAS? ¿Cuál es la ventaja para el paciente conocer la mutación RAS o mutaciones en RAS? Bueno, eh, como ya sabemos, en el cáncer nosotros tenemos diferentes tipos de tratamiento. Tratamiento con quimioterapia, radioterapia, que es lo que normalmente se emplea, ¿sí? Y hoy en día, bueno, ya hace ya algunos años, se trabaja con una terapia biológica, ¿correcto? Con el uso de anticuerpos monoclonales, que se va a ver eso en el siguiente semestre cuando hagan ustedes inmunología. Bien, eh, estos anticuerpos monoclonales, esta terapia biológica, es una terapia muy dirigida, muy especializada. Em, Sabemos que la quimioterapia y radioterapia tienen ciertas desventajas, ¿sí? Hoy en día se sigue aplicando este tratamiento, pero por favor apaguen sus micros para que podamos escuchar sin ningún problema. Gracias. Bueno, les decía entonces que una de las desventajas que tienen estos dos métodos para tratar el cáncer, pues es que eh, no reconocen a las células buenas de las malas, ¿no? No hacen diferencia. Estos atacan a ambas células, células buenas y células oncológicas, ¿correcto? Finalmente las termina eliminando estas terapias a las células cancerosas, pero también termina afectando a nuestras células normales, ¿no? Y es por eso que los efectos secundarios pues son mucho más evidentes y más marcados, ¿no? Entonces, se ha visto que se pueden utilizar otras terapias dirigidas, terapias específicas, con los llamados anticuerpos monoclonales, ¿sí? Producir anticuerpos, ¿correcto?, en un laboratorio que sean específicos para ciertas células para que las puedan bloquear, ¿correcto? En este caso, células cancerosas, que si yo las bloqueo solamente a ellas, pues ya no voy a tener, o ya no se va a desarrollar este cáncer, o se va a detener simplemente mucho más rápido, ¿correcto? Entonces, esta terapia es muy importante porque tiene efectos secundarios, pero no tan nocivos como las otras terapias, ¿correcto?
Bueno, ¿a qué va todo esto con el oncogen RAS? Pues que diapositivas más atrás les voy a indicar la aplicación específica que tiene eh, los medicamentos y las terapias que se utilizan hoy en día para eliminar o detener las mutaciones y la actividad que tiene este oncogen RAS en lo que es cáncer colorectal metastásico. ¿Listo? Entonces, es muy importante que yo conozca mutaciones en los pacientes antes de aplicar una terapia biológica, ¿correcto? Si es que mi paciente presenta mutaciones, por ejemplo, en su gen RAS, justamente en el KRAS, pues el paciente no es apto para recibir cierto tipo de eh, terapia biológica, ¿correcto? Entonces, hoy en día lo que se hace es, los oncólogos, ¿qué hacen? Les piden un análisis molecular a sus pacientes, específicamente pacientes con cáncer colorectal metastásico en estadio 1, el cual nos va a indicar si es que su gen KRAS está mutado o no está mutado. Si no está mutado, pues la terapia biológica va a tener una muy buena respuesta, el paciente se va a recuperar mucho mejor, mucho más rápido. Pero si es que el paciente tuviese mutaciones en su oncogen RAS, pues va a tener que seguir otros protocolos de terapia. ¿Listo? No va a poder acceder a ese tratamiento biológico. Bien, entonces es muy importante para conocer la medicina personalizada, evaluar estas mutaciones en el oncogen KRAS. ¿Listo? Bueno, ahora sí, después de la introducción, eh, veamos alguna información de KRAS. ¿Listo? Bueno, el oncogen KRAS, ¿sí? Está ubicado en el cromosoma 12. ¿Listo? En el cromosoma 12. Bien. Específicamente, ¿dónde? En el brazo pequeño, ¿sí? O también llamado P, ¿correcto? En el brazo pequeño, allí está este oncogen, ¿listo? Justamente aquí, ¿no? En la posición P12 dice, posición 1, ¿correcto? Y recordemos aquí a la derecha, este es el brazo largo de ese cromosoma. Bien, entonces, sabemos ya la ubicación o el locus, acuérdense de su locus, bien, allí está, ¿correcto? 12 sería 12P12.1. ¿Listo? Esa es su ubicación en su locus, ¿correcto? Bueno, este oncogen KRAS también se le puede conocer por diferentes nombres, ¿no? Entonces aquí les he colocado una relación de los sinónimos que puede tener este oncogen y cuando ustedes lo lean o escuchen llamarlo por cualquiera de estos nombres, pues simplemente estamos hablando del oncogen KRAS o KRAS, como quieran decirle. ¿Listo? Muy bien. Este oncogen RAS tiene diferentes actividades. El oncogen RAS tiene una actividad llamada tirosina quinasa. Esa es una de sus características, ¿correcto? Este oncogen RAS normalmente está produciendo, ¿sí? Está en una forma inactiva en algunos casos, aquí como ustedes lo pueden ver, ¿correcto? Pero cuando este se fosforila, ¿sí? Miren, está asociado a un GDP en su forma inactiva, y cuando este se fosforila, eh, gana un fósforo, obviamente, y se activa el gen RAS. ¿Listo? Bueno, entonces, normalmente ocurre esto en nuestras células, ¿sí? Como protooncogen. ¿Listo? Como protooncogen está cumpliendo este ciclo, ¿sí? Y obviamente, al producirse esta actividad molecular, bioquímica, pues se gatillan diferentes cascadas de señalización molecular. Una cascada o vía de señalización molecular, ¿sí? Es aquella que ayuda a activar ciertos parámetros o características en el ADN. ¿Listo? Es como que le va dando indicaciones, ¿correcto? Al ADN. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito aquí en esta diapositiva. Como ustedes pueden observar, tenemos aquí la membrana celular, ¿correcto?
tenemos los llamados receptores celulares. ¿Listo? Receptores celulares. Recordemos que en nuestra membrana celular tenemos gran cantidad de receptores. ¿Listo? El gen RAS, el oncogen KRAS, está relacionado con un receptor. ¿Listo? Llamado EGFR. ¿Listo? El receptor del crecimiento, el factor de crecimiento epidermal. ¿Listo? El factor de crecimiento epidermal. ¿Correcto? Bien. Este factor de crecimiento epidermal, ¿sí? Tiene una actividad tirosina quinasa. ¿Correcto? Es por eso que también el oncogen KRAS deriva o termina teniendo una actividad tirosina quinasa. ¿Qué quiere decir esto? Este receptor, ¿correcto? Que va a ser específico para el oncogen RAS, ¿sí? Es un receptor transmembrana, ¿correcto? ¿Qué quiere decir receptor transmembrana? Que tengo una región de ese receptor, ¿sí? Expuesta en la parte exterior, ¿sí? De mi célula, y tengo otra parte interna, ¿correcto? Bien. Entonces, este es, como les decía, un receptor transmembrana. Este receptor llamado EGFR, ¿sí? O EGF, factor de crecimiento epidermal, ¿correcto? Recibe diferentes eh, señales dianas, ¿correcto? Por ejemplo, factores de crecimiento, factores de crecimiento derivados de mitógenos, ¿correcto? Moléculas en general, ¿correcto? Que son específicas para que estas moléculas se acoplen al receptor y emitan una señal, ¿correcto? Bien, podría ser una hormona, por dar un caso, un ejemplo, ¿correcto? Pero en este caso son factores de crecimiento, ¿sí? Los factores de crecimiento son estos que están en rojo, se acoplan al receptor del factor de crecimiento epidermal, que es un receptor nuevamente, transmembrana, y dan una señal, ¿correcto? Entonces en su parte interna, ¿sí? El receptor se activa, ¿correcto? Y es aquí en la parte interna donde tiene la actividad tirosina quinasa. ¿Qué hace? Este receptor empieza a fosforilarse, ¿listo? Con una enzima llamada quinasa. Al fosforilarse este receptor, gatillar quiere decir, o vamos a llamarlo prender, encender, ¿listo? Así como cuando alguien tiene una pistola y dicen, jaló el gatillo, ¿verdad? Listo para disparar, algo así, ¿no? Gatillar. Gatilla la información, o perdón, gatilla la señalización de otras moléculas, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, la información que fue recibida en la parte superior hace que este receptor tenga una actividad, ¿correcto? Una actividad, en este caso, una fosforilación por una quinasa, y esa fosforilación hace que otras moléculas se activen. ¿Listo? Entonces, se activa una primera molécula llamada SOS, ¿listo? Y esta SOS activa a la vía RAS o al oncogen RAS. ¿Listo? Miren, aquí tenemos el oncogen RAS inactivo, está con GDP, y finalmente este oncogen RAS se activa, ¿sí? Y se fosforila, ¿verdad? Entonces, RAS al activarse por fosforilación, porque también tiene una actividad tirosina quinasa, recuerden, igual que aquí, entonces este KRAS empieza a gatillar también otras vías de señalización molecular. ¿Listo? Por ejemplo, la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa, comúnmente conocida como la PI3 quinasa, otro oncogen, ¿sí? Llamado BRAF o BRAF, como quieran decirle, ¿listo? La vía o las vías de la AKT, por ejemplo, ¿no? Son diferentes vías de señalización que trabajan a nivel del citoplasma. Producto, chicos, de esta fosforilación de RAS, que normalmente se está dando, ojo, pues la señal de la cascada, la señal de las vías de señalización molecular, llegan hasta nuestro núcleo. ¿Listo? Y justamente es aquí donde en el núcleo incide sobre el ADN. ¿Listo? Y le dice, muy bien, ADN, empieza a producir la proteína, o bueno, replícate, transcríbete y tradúcete para que
hagas que nuestras células tengan una proliferación normal, se active la metástasis, perdón, se active la apoptosis, haya mayor supervivencia de las células, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, se producen las proteínas que hacen eso, nuestras células se están dividiendo constantemente, no hay ningún problema hasta allí, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede cuando hay ciertas mutaciones presentes en alguno de estos genes? Es probable, ¿sí? No, bueno, no es probable. En los casos de cáncer colorectal metastásico, cuando KRAS presenta mutaciones, esta actividad que normalmente se está dando, ¿sí? Tiene un descontrol. O sea, KRAS está activo en todo momento, ¿sí? Porque este KRAS emite una señal y se inactiva, ¿sí? Hasta que llega otra y se inactiva. Pero cuando hay mutaciones de por medio, KRAS está totalmente activo y se está hiperfosforilando de una manera impresionante. Al hiperfosforilarse muchas veces, ¿sí? Pues las señales que va emitiendo son demasiadas. ¿Y qué sucede? Se pierde el descontrol a nivel del ADN. Entonces, la proliferación celular empieza a aumentar en gran cantidad. La apoptosis, que es la muerte de las células, la muerte celular programada, se inactiva. ¿Listo? Hay un crecimiento desordenado en las células. Hay una sobreactivación de la angiogénesis. ¿Listo? Y la metástasis se desencadena. Es por eso que una característica de las células del cáncer, no sé si la sepan ustedes, es que eh, las células crecen descontroladamente y son amorfas. ¿Listo? ¿Por qué? Por esta razón. ¿Listo? El descontrol, el gatillamiento incontrolado de estas vías de señalización molecular. ¿Listo? Esa es una de las razones por las cuales sucede el cáncer y suceden este tipo de efectos, específicamente la metástasis, ¿no? De que está alojado en un solo tipo de célula el cáncer, pero luego va invadiendo otros órganos cercanos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, algo así es como se trabaja en este tipo de cáncer. ¿Listo? Lo vamos a ver más específicamente un poco más abajo. ¿Listo? Solamente en esta diapositiva quería mostrarles que existen diferentes mecanismos de señalización molecular, ¿no? Uno de ellos es el que trabaja con el oncogen KRAS. Bien, entonces, antes de que sigamos, chicos, está José Carlos Tello. Presente, doctor. Gracias. Daniela Loaiza. Daniela. Sí, presente. Gracias. Valeria Morán, o Valerie Morán. Valerie Morán. Sí, doctor. Gracias, Valerie. Y está Andrés Coronado. Presente, doctor. Gracias. Listo, chicos, continuemos entonces. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ir entendiendo un poquito más la actividad de KRAS. ¿Listo? Como les decía, KRAS es un protooncogen que por motivos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de cáncer colorectal metastásico, mucho tiene que ver la dieta. Uno de los factores que puede activar este protooncogen es nuestra dieta, ¿sí? Una dieta rica en grasas excesivas, ¿no? Hace, por ejemplo, que nosotros, bueno, que nuestro protooncogen se active, ¿correcto? Y se convierte en un oncogen finalmente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la dieta, ¿verdad? Bueno, este oncogen KRAS les decía que trabaja, ¿sí? Trabaja con un receptor específico, ¿sí? El EGFR, ¿correcto? Que como ustedes pueden ver aquí en dos puntitos rojos, nos indica que aquí es su actividad, ¿no? Dentro de la célula, ¿correcto? La actividad tirosina quinasa. Bien. Listo. ¿Qué sucede? Bueno, aquí nos representa que se gatillan diferentes vías de señalización y finalmente recae sobre nuestro ADN y nuestro ADN emite una señal, ¿no? Produce proteínas, como ya saben ustedes,
Y ustedes ya están viendo aquí los diferentes o las diferentes actividades que se ven activas cuando el oncogen RAS gatilla indiscriminadamente, vamos a llamarlo así, esta vía, ¿no? La supervivencia de las células, la proliferación celular es muy activa, ¿sí? Angiogénesis, ¿correcto? Gran vascularización, ¿correcto? Y la metástasis, ¿no? Estas cuatro son las características principales que se van a ver afectadas cuando esta vía de señalización esté trabajando incontrolablemente por las mutaciones en RAS. ¿Listo? Pero para que este EGFR, este receptor del factor de crecimiento epidermal, que es el que le manda los mensajes a KRAS, esté activo, tiene que formar un homodímero. ¿Listo? Miren, tenemos aquí solamente un receptor, vamos a llamarlo así, y tiene que juntarse, ¿sí? ¿Correcto? Tiene que formar dímeros, ¿no? Pero idénticos, homodímeros, ¿sí? Entonces, ese receptor va a quedar finalmente como está aquí, ¿correcto? Miren, normalmente está así inactivo y este se debe juntar cuando llega el ligando o llega, en este caso, los factores de crecimiento, ¿no? Los mensajes que les decía que podría ser una hormona, en este caso un factor de crecimiento, ¿verdad? Entonces, estos dos se juntan y finalmente queda así, ¿listo? Formando un homodímero, ¿correcto? Y finalmente tiene actividad tirosina quinasa, ¿listo? Entonces se recepciona, miren ustedes ahí dice el puntito negro, se recepciona ya como homodímero el EGFR, actividad tirosina quinasa, se fosforila y activa diferentes vías de señalización celular. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entremos un poquito en el diagnóstico. Ya hemos visto más o menos cómo funciona este RAS. ¿Listo? Entonces, pacientes que tienen la enfermedad o bueno, el cáncer colorectal metastásico, ¿sí? Normalmente inician haciéndoles unas biopsias, ¿correcto? Y ustedes no sé si han logrado ver en algún momento, esto le llamamos tacos de parafina, ¿sí? O biopsias embebidas en parafina, ¿listo? Entonces, es un plastiquito, este plastiquito que tiene rayitas aquí, y sobre ese plastiquito se ha colocado parafina, pero allí se han colocado eh, la biopsia de, eh, de colon, ¿listo? Y así es como se queda la biopsia, ¿no? Lista para poderla trabajar, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer con un micrótono, eh, lo podemos cortar muy finamente esta biopsia y puedo colocarla a láminas, ¿no? Para poder observar con alguna tinción, qué sé yo, o simplemente me sirve para trabajar molecularmente, para hacer el diagnóstico molecular. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Al laboratorio nos llega los taquitos embebidos en parafina, ¿no? Las biopsias embebidas en parafina del paciente, no nos llega solo uno, nos llega un montón porque son varios, y lo que hacemos nosotros es enviarlo al anatomopatólogo, ¿listo? El anatomopatólogo lo que hace es verificar, ¿sí? Los cortes, estas biopsias vienen acompañadas de unas láminas. Para cada, vamos a llamarlo taquito, hay una lámina que le corresponde, ¿no? Entonces el patólogo compara y ¿qué hace? Él revisa que la biopsia sea 100% células cancerosas. Es probable que algunas partes de estas biopsias tengan células normales, ¿sí? O simplemente sean puras células normales, ¿no? Entonces, el anatomopatólogo lo que me hace es cortar, por ejemplo, esta parte de aquí, vamos a hacer como un ejemplo, me corta solamente esta parte de aquí y me dice en un informe que se encontró evidencia de tejido canceroso y bueno, de diferentes características que él describe y me manda la muestra adecuada, porque de repente esto de aquí era tejido sano. Entonces, en tejido sano yo no tengo nada que evaluar, ¿no? Entonces, eh, el informe del anatomopatólogo para hacer la prueba molecular es muy importante. ¿Listo? Entonces el anatomopatólogo me manda ya la, eh, el tejido listo para trabajarlo. Entonces yo en el laboratorio lo que hago es
con un buffer, perdón, con un kit de extracción de ADN, ¿listo? Yo extraigo ADN de este tejido parafinado, ¿listo? Como sabemos, esa muestra que el anatomopatólogo me ha mandado contiene parafina, ¿sí? Y el tejido es un poco grueso, ¿no? Entonces lo que se hace es añadirle un reactivo que se llama silol para eliminar la parafina y luego con buffers de lisis yo puedo extraer ADN de este tejido. ¿Listo? Normalmente se utiliza, bueno, hay diferentes marcas, ¿no? Eh, la mayoría trabaja con columnas de sílica, ¿sí? Son columnas muy buenas para poder extraer la mayor cantidad de ADN, ¿no? Una vez que yo extraigo el ADN con un kit de extracción, si es que lo quiero hacer manualmente, o con ya las plataformas de equipos automatizados, según el número de muestras, bueno, cualquiera de esos dos es válido. ¿Listo? Bueno, una vez que tengo el ADN listo del paciente, lo que hago es escoger diferentes plataformas de diagnóstico. Puedo trabajar empleando la PCR convencional, ¿sí? Que me va a dar resultados cualitativos, me va a decir, ¿tiene la mutación o no tiene? ¿Listo? Y la PCR en tiempo real, donde yo puedo trabajar con sondas del tipo TACMAN, o puedo hacer el análisis de melting que ya les había comentado hace 2 semanas. ¿Listo? Bueno, y también acá me faltó colocar la otra es la secuenciación genética. ¿Listo? Que la vamos a ver en los papers que vamos a analizar ahora. Bueno, una vez que yo escojo la plataforma de diagnóstico, pues debo saber qué es lo que estoy buscando, ¿correcto? Acuérdense, en diagnóstico hay que saber primero reconocer el gen y luego saber qué es lo que quiero estudiar. Como sabemos, el gen Carras está ubicado en el cromosoma 12, en el brazo corto, ¿sí? En el brazo P. Y justamente aquí, miren, tenemos el segmento, ¿listo? El segmento del gen con todos sus codones, ¿listo? Justamente en los codones 12 y 13 del exón número 1, ¿ya? Este es el exón número 1 del gen. En los codones 12 y 13, ¿ya? Aquí nos han marcado solamente 12, pero es con el 13 más, se encuentra la mayor cantidad de mutaciones reportadas hasta ahora para cáncer colorectal metastásico. ¿Listo? La mayor incidencia de mutaciones se da en los codones 12 y 13 del exón 1 de este oncogen. ¿Listo? Entonces ustedes ya se están haciendo idea más o menos. eh, bueno, debo buscar el exón 1 del gen RAS, del gen específicamente KRAS, e ir hacia los codones 12 y 13, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, miren, aquí nos ha puesto como ejemplo el codón 12. ¿Listo? Codón 12. Una secuencia normal, ¿sí? De una persona que no tiene la enfermedad, ¿listo? O no tiene mutaciones, perdón, es esta, ¿no? Miren, el exón 10 dice GGC, el exón 11 GCC, el exón 12, ¿sí? GGC, el exón 13 GGT. ¿Listo? Si lo mandamos, miren, acuérdense que esta es la región codificante, estamos hablando en un lenguaje codificante, aquí hablamos en un lenguaje de proteínas, ¿verdad? Bueno, GGC es glicina, GCC alanina, GGC glicina y GGT glicina, ¿no? Entonces, tal cual lo vamos a ver ahorita en el NCBI para ver si es que nos está mintiendo este ejemplo o no. Entonces, ¿qué sucede? Esta secuencia, ¿sí? Normal de DNA normalmente está haciendo esto, ¿sí? Se está activando, eh, se desactiva, se activa, se desactiva, se activa, ¿sí? Trabaja fosforilándose e hidrolizándose, ¿listo? ¿Qué dice? Crecimiento normal, proliferación y diferenciación, todo normal, ¿listo? Células normales. Pero ¿qué pasa cuando hay la mutación? ¿Correcto? Estamos en el codón 12 del exón 1. GGC, GCC igual, ¿verdad? Pero miren,
era GGC y aquí GTC. El cambio de una guanina por una timina. ¿Listo? Esperen un momentito, por favor. Listo. Bien, chicos. Entonces sigamos con la explicación. Entonces ahí está la mutación, ¿sí? Una guanina fue reemplazada por una timina. ¿Esto afecta a nivel proteico? Claro que sí, ¿no? Teníamos glicina, glicina, está bien. Alanina, alanina, glicina, valina, ¿sí? El aminoácido glicina ha sido reemplazado por valina. ¿Correcto? Mutación en el codón 12 del oncogen Carras. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sucede? Ya la forma inactiva, ¿sí? Queda eliminada, ¿sí? Y simplemente RAS queda totalmente activo. ¿Listo? Y aquí tienen ustedes la respuesta. ¿Sí? Eso es lo que sucede con las mutaciones en el oncogen RAS y lo que desencadena finalmente. Sí, creo que con este gráfico se entiende mucho mejor lo que puede suceder en un paciente normal, sin mutaciones, en su oncogen RAS, y en un paciente con mutaciones. ¿Listo? Ojo, personas sanas, ¿sí? Personas sanas eh, pueden tener, o bueno, tienen este comportamiento. ¿Listo? Pero también pueden tener este de aquí, ojo, ¿sí? O sea, imagínense, ustedes son 62, 65 alumnos y yo quiero evaluar sus mutaciones en ese oncogen. Es probable que algunos tengan este comportamiento y otros tengan este comportamiento. ¿Listo? Pero ahora no están relacionados nada, no hay relación con la enfermedad porque ustedes no sufren de cáncer colorectal metastásico. ¿Listo? Bien. Entonces, sigamos. Bien. Chicos, este gráfico de aquí corresponde a una secuenciación genética, secuenciación de genes. La secuenciación genética es un procedimiento en el cual yo puedo conocer todo el genoma de una persona. ¿Listo? ¿Cuál es su orden genético, no? O sea, por ejemplo, imaginemos que mi genoma empiece con adenina, timina, guanina, citosina, citosina, y en otros obviamente es distinto, ¿correcto? Entonces, toda esa secuencia genética de todos los genes, yo puedo evaluarlas por secuenciamiento, ¿listo? Entonces, yo puedo tomar el, el gen Carras y puedo secuenciarlo y puedo saber toda la secuencia, toda la lista de nucleótidos que presenta ese gen. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve la secuenciación genética? Me sirve también para hacer el diagnóstico, ¿correcto? Yo puedo tomar un ADN, ¿sí? Al cual yo he mandado a secuenciar y quiero solamente que se secuencie el oncogen o el protooncogen RAS, ¿listo? Carras. Sí, miren ustedes aquí dice Carras WT. WT quiere decir wild type o simplemente a la traducción cepa salvaje o simplemente eh, es el Carras conservado, ¿listo? El que no presenta mutaciones. Bien, entonces, como ustedes han podido ver, se ha secuenciado en este caso aquí el exón número 1, ¿correcto? Y en la posición 12, ¿correcto? También hay se va a evaluar, ¿no? Entonces, normalmente, miren, GGT, ¿listo? Aquí, por cada pico, si ustedes ven, presenta un color distinto, negro, rojo, verde y azul, ¿listo? Negro siempre es para guanina, rojo para timina, ¿listo? Verde para adenina, ¿sí? Y azul para citosina, ¿correcto? Entonces, cada uno de estos picos representa a uno de nuestros nucleótidos, ¿listo? Entonces, aquí GGT, aquí está el pico GGT,
¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una mutación, ¿correcto? Cuando hay una mutación, en este caso, miren, ustedes ya saben a qué se refiere esto, ¿correcto? Eh, Aquí nos indica que la glicina de la posición 12 ha sido cambiada por una valina, ¿verdad? La glicina de la posición 12 ha sido cambiada por una valina. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estamos en la misma posición, ¿verdad? GT debería ser, pero esta G ha sido reemplazada por una timina, ¿correcto? ¿Y cómo lo veo aquí en los picos? Miren, aquí tengo la guanina, ¿sí? Que corresponde a este, y miren, aquí tengo dos picos. Y si ustedes ven la señal del pico que correspondía a guanina, que aquí era un poco más alta, ahora es menor, ¿verdad? Es más chiquita, por así decirlo. ¿Correcto? Y encima hay un color medio rojizo, ¿verdad? Hay un segundo pico. Entonces, allí está la mutación, ¿correcto? G, que corresponde al color negro, ha sido reemplazada por una T, ¿no? Que vendría a ser este cachito rojo que está sobrepuesto, que corresponde a timina. Y obviamente aquí está el otro pico, ¿sí? El otro pico de la timina que normalmente estaba allí. ¿Listo? Esta es otra mutación que se ha reportado para el gen KRAS. ¿Listo? Hay muchas mutaciones en el oncogen RAS a nivel del codón 12 y del codón 13. Ahorita las vamos a describir la mayoría. ¿Listo? Ahorita vamos a describir la mayoría de mutaciones. Bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Bueno, ahorita voy a seguir con estas diapositivas de más abajo porque ya es la aplicación de los biológicos, ¿correcto? Ahora voy a pasar a los papers, ¿listo? Entonces voy a dejar de compartir esto para pasar a los papers y al NSBI. Bien. Bien, entonces, listo. Creo que ya pueden ver ustedes mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla y están observando la página del NCBI. Estamos en GIN, ¿sí? Y tenemos aquí el KRAS. Como ustedes pueden ver, es un protooncogen, ¿listo? Con actividad GTP ácica, ¿no? Es su característica. Miren, ayer nomás, ayer el día sábado han actualizado la información de KRAS, ¿no? Van actualizándola siempre, ¿no? Entonces el día sábado ya han actualizado esta información. Bueno, entonces ustedes ya conocen esta parte, ya no tengo que decirles para qué nos sirve, ¿correcto? Solo para que no se pierdan, acordémonos de RefSecGene, ¿sí? Y habría que ir a herramientas, ¿verdad? Habría que ir a herramientas y buscar el exón número 1. ¿Listo? Buscar el exón número 1. Estamos en 21.611, tenemos que subir un poquito más. ¿Listo? Bien, ya estamos aquí en el nucleótido número 1, ¿correcto? Bajamos, ¿sí? Y encontramos el exón número 1, que está aquí, ¿verdad? Entonces nos dice que en este exón debemos de trabajar con los codones 12 y 13, ¿no? Entonces, codón o triplete, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿listo? 13, o sea que yo debo trabajar con estos tres codones, perdón, con estos dos codones, ¿listo? El primer codón es GGT y el segundo codón es GGC. Ambos codifican el aminoácido glicina. ¿Listo? Codón 12 y codón 13. GGT, GGC. ¿Listo? Recordemos que la información que nos brinda el NSBI es de los genes
normales o wild type, como les decía. ¿Listo? Genes que no presentan allí mutaciones. Ojo, entonces lo que estamos viendo es una cadena de nucleótidos normales. ¿Listo? Sin mutación. Ojo. Entonces, sí corresponde, ¿no? GGT, GGC. ¿Listo? Ahora, si es que yo voy a... ¿Se acuerdan de esta página? O bueno, ¿se acuerdan de esta? Estoy viendo ahora a nivel del RNA mensajero, ¿verdad? Bien, entonces bajaba al CDC, o el CDS, perdón, ¿sí? Y solamente tengo allí la región que se codifica, ¿verdad? Que está en azul, o perdón, en café. ¿Listo? Entonces también yo puedo buscar aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. GGT y GGC. Allí están los codones 12 y 13 también. ¿Listo? Que están traduciendo el aminoácido glicina, ¿verdad? Y si lo vemos aquí también, en la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Justamente aquí están los dos codones, 12 y 13. Glicina, glicina. ¿Correcto? Entonces, estamos bien hasta allí, hemos encontrado, hemos ubicado al protooncogen RAS, hemos ubicado los codones donde normalmente se están presentando las mutaciones. ¿Listo? Donde normalmente se presentan las mutaciones. Bien, listo. Hasta allí preguntas. Preguntas, chicos. Todo está claro. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora voy a compartir los papers. ¿Listo? Bien. Disculpe, Dígame. ¿podría explicar la última parte, por favor? Sí, claro. Un momentito, por favor. Voy a volver a compartir la pantalla. De las páginas del NCBI, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, nuevamente volvemos a indicar, chicos, por favor, presten atención. Sí, estamos ahorita en la página del NCBI, en la región GIN, ¿no? Donde hablamos de DNA. Y solamente aquí está el Carras, ¿verdad? Está Carras allí. Entonces, lo que yo he hecho es lo siguiente, es mostrarles, ¿sí? Las secuencias nucleotídicas de este protooncogen, ¿correcto? Aquí está como protooncogen, obviamente, porque no tiene mutaciones activas, ¿verdad? Entonces yo les he indicado que las mutaciones se dan en el exón número 1. El exón número 1 obviamente está aquí, ¿sí? Todo lo que está en rosado, ¿sí? Y se da justamente en los codones o tripletes número 12 y 13. Entonces lo que nos queda hacer es contar hasta llegar al codón 12 y 13, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? Entonces, este es el codón 12 que tiene GGT y codifica para glicina. Y el otro codón donde se da otro número importante de mutaciones es el 13, que también codifica para glicina, que es GGC. ¿Listo? Entonces, a nivel del DNA, estamos encontrando el exón número 1 y los codones 12 y 13. ¿Listo? Me olvidaba aquí, en el caso que yo les pudiera pedir, por ejemplo, cree un protocolo de diagnóstico molecular para cáncer de colon, ¿no? Entonces ustedes lo único que harían es entrar aquí, ¿sí? Y crear sus primers donde amplifiquen esta cantidad, estos nucleótidos, ¿verdad? O sea, podría empezar desde aquí, el otro por aquí, y obviamente tengo que amplificar el exón 12 y 13, ¿verdad? ¿Listo? Entonces no se olviden eso de los primers, ¿no? Que tendrían que amplificar justamente esta región que yo necesito reconocer. Bien, bueno. Y la otra es a nivel del RNA, ¿correcto? Estamos en nucleótido, en el NSBI, donde estamos en un lenguaje de RNA mensajero,
para el protoncogen RAS, ¿listo? Como ustedes pueden ver, como ya es un RNA mensajero, tiene menor tamaño que el DNA, el gen completo, ¿verdad? Y si es que íbamos al CDS, ¿sí? Aquí es el CDS, y solamente esta es la región que está traduciéndose, ¿sí? Y nosotros también podemos encontrar aquí, en esta región, los codones 12 y 13, ¿no? Que justamente son estos de aquí. El codón 12 GGT y el codón 13 GGC. ¿Listo? Ojo, hemos contado cada 3, ¿no? Cada 3 es un codón o triplete, ¿no? Y justamente aquí en la parte de aquí abajo tenemos en la secuencia de aminoácidos, allí están los codones 12 y 13 que codifican para el aminoácido glicina para el codón 12 y para el aminoácido glicina para el codón 13. ¿Listo? Entonces, con eso les he querido mostrar que estamos bien en la información que les he ido mostrando, ¿correcto? Lo hemos reconocido tanto en el ADN como en el RNA mensajero. ¿Listo? Bien, no, espero que se haya entendido. Ahora voy a compartir los papers. Los papers que voy a compartir están en el aula virtual. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema. Bueno, este es el primer paper. ¿Listo? Es el primer paper que vamos a revisar. Más que todo, algunas cosas importantes. No vamos a detallar ni vamos a estarlo leyendo todo ahora. Eso ya queda para ustedes, para que revisen la información. Está bastante completa. Acá tienen información teórica muy buena en la introducción, en la historia del Carras, ¿correcto? Bien, correcto. Entonces, eso es lo que hemos explicado, chicos, con los otros gráficos, es lo mismo. Aquí está el eje FR, aquí están los factores de crecimiento, ¿correcto? Aquí miren cómo es que se da a nivel de la parte inferior del eje FR, se da la actividad tirosina quinasa donde se fosforila, ¿sí? Aquí miren cómo está fosforilando y activando SOS y luego activando a RAS, ¿verdad? Lo que les, bueno, lo que les fui mencionando, ¿correcto? Bien, esa ya es todas las vías que activa el oncogen RAS, ¿no? Ya le llamo oncogen porque miren, está totalmente activo, ¿sí? Está fosforilado, ¿correcto? Y miren, trabaja sobre la vía PI3 quinasa, ¿correcto? Eh, trabaja sobre otras vías, ¿correcto? Como la P53, que también es muy importante. Y recuerden, cada una de estas vías tiene finalmente una señal que deben de dar. ¿Listo? Entonces, allí es un resumen que lo van a encontrar ahí cuando lo lean. ¿Sí? Y aquí yo quería, bueno, este paper me ha servido para que ustedes, aparte de la información que van a conseguir leyéndolo, mostrarles las mutaciones más frecuentes que se encuentran luego de hacer el análisis. ¿Listo? Perdón. Un análisis mucho más específico y más real es cuando nosotros trabajamos con secuenciación genética. ¿Listo? Porque obviamente vamos a ampliar el rango de las mutaciones que se puedan encontrar. ¿Listo? Y obviamente la técnica es mucho más específica que las PCRs. ¿Listo? Pero también las PCR son muy válidas. Ahorita las vamos a ver en los otros papers. Bueno, miren, nos indica que las mutaciones en Carras, ¿sí? Están en los codones 12 y 13, pero también en el 59 y 61. ¿Sí? Más se reportan mutaciones en codones 12 y 13, pero en este paper indican que han también encontrado mutaciones en los codones 59 y 61. Perdón. ¿Listo? Perdón, estoy un poquito mal. Bueno. Y aquí perdón,
Aquí nos lo indica, ¿no? El 97% de todas las mutaciones se da a nivel de los codones 12 y 13. ¿Listo? Es lo que les menciona. Miren, solo un 3% se han encontrado en estos dos codones. Bien, bueno. Nos muestra aquí los tipos de mutaciones que se están dando, pero vamos a la tablita, ¿no? Que es donde está el resumen. Bien, tipos de mutaciones en KRAS. Bueno, miren, a nivel del codón 12, ¿listo? A nivel del codón 12. La mutación más frecuente a nivel del codón 12, chicos, es la segunda que voy a marcar aquí. ¿Listo? Esa es la mutación más frecuente, la que más se reporta. ¿Listo? Es la que tiene más incidencia. Recordemos, este es el codón 12, GGT, ¿correcto? Que codifica para glicina. Pero hay un cambio, hay una mutación, y ahora ya no es GGT, sino es GAT. O sea, el segundo nucleótido del codón 12 ha sido afectado, ¿verdad? La guanina ha sido reemplazada por una adenina. ¿Listo? Y finalmente, este nucleótido que sería aspartato. ¿Listo? Entonces, esa es la mutación más reportada, ¿no? 31.5%. ¿Correcto? Bien. Pueden encontrar otras mutaciones, también allí están, ¿ve? Otra mutación, aquí está, ¿sí? Donde la guanina es la primera guanina, ¿sí? El primer nucleótido del codón 12 es reemplazado por una adenina, ¿sí? Y tenemos aquí la serina, ¿correcto? Ojo, estamos en el codón 12, ¿ah? ¿Sí? Bien, eso es cuando la mutación es una guanina reemplazada por una adenina, pero en diferentes posiciones, ojo, ¿sí? Aquí al inicio, aquí al medio. Bien, otra mutación presente, ¿sí? Es cuando timina reemplaza a la guanina, ¿verdad? Entonces tenemos GGT y ahora tenemos TGT, ¿no? Igual, ¿no? Esta timina de aquí ha reemplazado a la guanina y finalmente tenemos una cisteína, ¿sí? O también acá, ¿no? Era GGT, glicina, y ahora, bueno, aquí está mal, ¿ya? Aquí no puede ser GGT, debería ser GTT, ¿listo? Para que sea valina. Bien, bueno. Otro tipo de mutación, cuando citosina reemplaza a guanina. ¿Listo? Entonces también ustedes están viendo acá dónde está ocurriendo las mutaciones, ¿sí? Guanina es reemplazada por citosina aquí, y acá también la guanina del medio es reemplazada por citosina. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, miren, van cambiando los aminoácidos, obviamente porque la secuencia de los nucleótidos de ese codón han cambiado, producto de las mutaciones, ¿sí? Producto de las mutaciones. En algunos casos es una transición, en otros casos es una transversión. Ustedes ya lo van a indicar de acuerdo a la mutación y al cambio entre nucleótidos que se esté dando. ¿Listo? Bien. Eso a nivel del codón 12. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mutaciones. ¿Listo? A nivel del codón 12, ¿no? Las más frecuentes, ¿no? Las que se han encontrado aquí. Codón 13, el de al lado. ¿Sí? ¿Se acuerdan el de al lado? Ese codón 13 también no era GGT. Aquí también se han confundido. Ese codón 13, si se acuerdan, era GGC. ¿Listo? Que también corresponde a glicina. ¿Listo? Bueno, entonces aquí también tenemos el otro cambio. ¿Listo? Doctor, Dígame. disculpe, Sadie estaba tratando de hablar por acá, pero su micro no funciona. Dice que no está el paper. ¿No está el paper en el aula virtual? No. Qué raro, a ver. Vamos a ver. Si en la mañana lo he cargado.
A ver, vamos a ver. Un ratito, espérenme entonces. Vamos a ver aquí. Están los dos papers. Bueno, si pueden entrar luego a su aula virtual, hay un paper que dice diagnóstico CARRAS y hay otro que dice CARRAS 2. Entonces, sí están los dos papers. Doctor, el paper que dice diagnóstico son las diapositivas. Ah, ya, entonces me he confundido. Ya, está bien, voy a volverlo a cargar, ¿ya? Gracias. Ya, está bien. Bueno, chicos, entonces, esta T de acá, en el codón 13, debería ser C, sí, una citosina, miren aquí, C, ya no es T, se han confundido en el paper en escribirlo, ojo. Miren, acá dice, ¿no? GC. Bueno, entonces, GGC cambiaría a GAC, ¿no? Una guanina ha sido reemplazada por una adenina, ¿correcto? Este es el otro, la otra mutación también más relevante en el codón 13. Igual que en el codón 12, miren, también es la mutación cuando cambia glicina por aspartato. ¿Listo? ¿Correcto? Bien, aquí tienen ustedes 1, 2, 3, 4, 5 mutaciones a nivel del codón 13. ¿Correcto? No sé si se ha entendido las mutaciones cómo se están dando, ¿sí? Las más reportadas, ¿correcto? Son las que tienen más incidencia. Y en el Perú también se han visto que estas mutaciones también tienen la misma prevalencia que en otros países, ¿no? Entonces, son las que, sobre las cuales se evalúan más las mutaciones, ¿no? Bueno, dígame. ¿Acá? ¿Esto? Este rascal. Mutaciones con 12 desde... Ah, bueno. Son estudios. Son estudios que se han hecho. Debe ser el autor o debe ser el nombre de un estudio que le han colocado, ¿no? Creo que acá en el paper indica. Pues en el estudio número 1, estudio número 2. Sí. Bueno, chicos, miren, si seguimos verificando el paper, ¿correcto? Tienen ustedes allí información teórica bastante para trabajar, para leerla. Tienen la asociación de Carras con el EGFR, ¿sí? Ya lo que vamos a explicar en un momento más, ¿sí? Entonces, me parece un paper completo a pesar de que ya tiene 8 años de antigüedad, ¿listo? Pero no ha cambiado casi nada, tiene la parte teórica muy buena, ¿listo? Entonces, solamente para explicarles la parte de las mutaciones reportadas con mayor incidencia, ¿listo? Con mayor incidencia. Voy a ir al paper, al otro paper, ¿listo? Bien, el segundo paper ya es un poco más de diagnóstico. Bien. Ahí está el paper de diagnóstico. ¿Correcto? Bueno, ese es el paper. ¿Listo? Bueno, aquí está. Bien, en este paper nos hablan de cómo es que hacen el diagnóstico de las mutaciones, ¿correcto? Con diferentes técnicas. Bien. Como ustedes pueden observar, aquí, por ejemplo, estamos viendo el tejido, ¿sí?
el tejido que corresponde a el colon, ¿listo? Un segmento del colon, una biopsia del colon, y es de allí donde se extrae el ADN, ¿no? Bueno, aquí nos indica, por ejemplo, o les indica desde aquí arriba, la técnica que se emplea para extracción de ADN, ¿no? Los kits, me parece que aquí está el kit, ¿sí? Ese es el kit de tejidos embebidos en parafina, ¿listo? Es un kit específico para extraer ADN que está dentro de material de parafina, ¿no? Que es como vienen las biopsias en este caso, ¿no? Indica los buffers de lisis que se emplean, una enzima que ayuda a digerir el tejido, ¿sí? Recuerden que como es un tejido, es un poco más grueso, entonces se requiere lisar todo el tejido. Entonces con la proteinasa K y este buffer de lisis que tiene el kit de extracción, pues hace que se rompan las paredes celulares y liberen el DNA, ¿no? Entonces normalmente se deja el buffer de lisis y la proteinasa K, miren, a 56 grados dice, ¿sí? A esta temperatura la proteinasa K se activa y elimina, es una enzima la proteinasa K, entonces degrada las células, los tejidos y finalmente va liberando el DNA, ¿no? Miren, por 1 hora dice, ¿correcto? Y luego lo vuelve a calentar a 90 grados por 1 hora más, ¿no? Entonces, eso hace que finalmente se rompan todos los tejidos y me ayuda a liberar más rápido el DNA. ¿Listo? Entonces, es un tratamiento previo que normalmente se hacen en las biopsias parafinadas, ¿no? Así como las biopsias parafinadas de segmentos de colon, vienen biopsias de pulmón, vienen biopsias de diferentes órganos en donde se haya encontrado cáncer, ¿no? Bueno, entonces esa es la parte de la extracción de ADN. Miren, ellos trabajan con una PCR en tiempo real, acuérdense de las ondas Tacman, ¿sí? Ya hemos visto las ondas Tacman. Después hacen un análisis o identifican también las mutaciones con, con esta técnica, High Resolution Melting, o conocida, conocida también como HRM. ¿Listo? HRM o High Resolution Melting. Esta técnica está basada en los picos de melting. No sé si se acuerdan de los picos de melting, ¿sí? Entonces, también hace el análisis con esta técnica. Ya van 2 técnicas que analiza. Otra técnica, una PCR convencional, una PCR simple, pero que trabaja con enzimas de restricción. ¿Listo? En un momento más les voy a explicar qué es una enzima de restricción, ¿sí? Tercer análisis, entonces, que hace este paper para detectar mutaciones. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ir explicando el paper. ¿Listo? Vamos a ir explicando el paper, las cosas que necesito que ustedes sepan. Lo demás es lectura para ustedes. ¿Sí? Bueno, esta primera gráfica, ¿correcto? Este es el análisis de las mutaciones con enzimas de restricción. ¿Listo? Una enzima de restricción, chicos, ustedes en bioquímica han sabido que una enzima es aquel agente que puede acelerar o puede retardar una reacción, ¿verdad? Bueno, en este caso, en biología molecular, las enzimas de restricción o endonucleasas, ¿sí? O también conocidas como las tijeras moleculares, no aceleran ni retardan una reacción. ¿Listo? Lo que hacen las enzimas de restricción en biología molecular es cortar segmentos de ADN. ¿Listo? Cortar segmentos de ADN. O sea, imagínense aquí, ¿sí? Imagínense que ese sea el gen. ¿Listo? Y yo cuando le añado, ¿sí? Unos microlitros, un volumen X de enzima de restricción, las enzimas cortan al ADN en distintos fragmentos, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí cortó y aquí también cortó. Entonces, nosotros teníamos un fragmento grande de ADN, ahora tenemos 1, 2 y 3 fragmentos, ¿sí? Los ha partido, los ha dividido, ¿correcto?
Entonces, las enzimas de restricción nos sirven para cortar el ADN en sitios específicos, ¿correcto? Hay una gama de enzimas de restricción hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas se llama BSTXL, otra se llama XM1, ¿correcto? Y estas enzimas de restricción tienen un origen. Su origen es bacteriano. O sea, las enzimas de restricción provienen de una bacteria, ¿correcto? Probablemente las iniciales o las primeras iniciales de cada enzima corresponden a un tipo de bacteria. ¿Listo? Por ejemplo, hay una enzima que se llama E de enano, C de casa o R1, ECO R1. ¿Listo? Y proviene de la bacteria E. coli. ¿Listo? ECO de E. coli, R de restricción y 1 de, bueno, el tipo 1. ¿Listo? Entonces, estas siglas, la primera máxima hasta la segunda, indican el tipo o de qué organismo bacteriano provienen estas enzimas. ¿Listo? Cada una de las enzimas que existen, que son más de 1000, cortan en ciertos sitios específicos. ¿Correcto? Si es que yo tengo 20 enzimas, las 20 enzimas no van a cortar aquí. ¿Listo? Una puede cortar aquí, otra acá, otra por acá, no se sabe. ¿Listo? Entonces, ¿qué han hecho estos señores en este paper? Los señores han tomado el exón número 1, ¿listo? El exón número 1 del oncogen RAS, ¿sí? Le han hecho una PCR, ¿correcto? Le han hecho una PCR. Y terminada la PCR, ¿no? Terminado después de haber solamente amplificado el exón 1, le han añadido cualquiera de estas dos enzimas. Dice la BSTXL o 1 y la XCM1. ¿Listo? Y miren, estas enzimas, cuando es un segmento de ADN normal, el wild type, ¿sí? Lo corta en dos sitios. 1 y 2. ¿Listo? Generándote 3 segmentos de ADN. 1, 2 y 3. Entonces, en una persona que no tiene mutaciones en el gen RAS, cuando tú amplificas por PCR el exón 1 y luego le añades estas enzimas de restricción, las va a cortar siempre de esta forma. Entonces, el primer segmento de ADN tiene un tamaño de 28 pares de bases. ¿Listo? El otro segmento de ADN es un poquito más, bueno, no un poquito, es más grande, ¿verdad? ¿Cuántos? 106 pares de bases. Y el otro fragmento, que es más chiquito, tiene 18 pares de bases. ¿Listo? Si ustedes suman 28 más 106 más 18, aproximadamente nos va a salir 152 pares de bases. Ese es el tamaño del amplicón, de todo esto. ¿Listo? De todo esto. Pero las enzimas lo han cortado en 3 fragmentos distintos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sucede cuando tengo el exón número 1 del oncogen RAS de una persona que tiene la mutación? ¿Listo? Le añado la misma enzima, puede ser BSTX1 o XCM1, cualquiera de las dos, pero ya no va a cortar en 2 puntos, va a cortar en un solo punto, aquí. Y me va a entregar 2 fragmentos de ADN, ¿no? Uno de 134 pares de bases y otro de 18, igualito que el de aquí. ¿Correcto? En personas que tienen la mutación presente. ¿Listo? Entonces ya no existirá este fragmento porque está dentro de los 134, ¿no? Y si sumamos, nuevamente, suman 152 pares de bases. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿y cómo puedo ver la mutación? O sea, ¿cómo puedo ver si es que ha cortado así tal cual como usted me dice? Bueno, para eso se hace la electroforesis, ¿sí? Se trabajan los geles de agarosa, ¿correcto? Y se colocan las muestras de los pacientes en los pocitos
Se le da electricidad y miren, aparte de las muestras de los pacientes, se ha colocado un blanco, ¿sí? Se ha colocado un blanco, se ha colocado el control mutado del codón 13, el control mutado del codón 12, ¿sí? Y un control no mutado. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué tenemos que esperar? De los no mutados, perdón, de los mutados, miren, veamos los controles positivos, ¿correcto? Estos son los controles positivos. ¿Por qué son controles positivos? Porque dice acá control mutado, ¿sí? Codón 13, miren, un fragmento y otro fragmento. Un fragmento y otro fragmento. ¿Listo? Ambos tienen dos fragmentos, como acá. 1 y 2. ¿Listo? El no mutado tiene 1, 2 y debería tener un tercero, como el de aquí, ¿correcto? Pero parece que no ha salido, ¿no? Bueno, ya es problema de las fotografías que ellos colocan. Entonces, chicos, miren, ¿cómo vamos diferenciando las muestras de los pacientes? ¿Sí? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Tiene esta bandita que tiene la misma banda aquí, el control del codón para el codón 12. Entonces, es idéntico aquí, entonces lo llamo positivo. ¿Sí? Lo llamo positivo para el codón 12. ¿Correcto? Para el codón 13, más abajo. ¿Correcto? Miren, tengo este de aquí y este es el codón 13. Ahí está, ¿no? Entonces, tienen el mismo comportamiento. Y los de acá son los segmentos no mutados, ¿no? Entonces, este y este, todos los que tienen aquí abajo son no mutados. Y los que tienen un poco más arriba, ¿sí? Esas 134 pares de bases, que sería esta, son los mutados, ¿correcto? Bien, entonces es así como yo puedo identificar por PCR convencional, empleando enzimas de restricción, los fragmentos mutados o no mutados. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos, este es el análisis por sondas del tipo TACMAN, ¿no? Acuérdense de sondas muy específicas, eran sondas o son sondas de hidrólisis, ¿verdad? Son sondas de hidrólisis. Y miren acá, esta línea de aquí abajo en negro es el threshold, ¿sí? Miren el control no mutado, ¿correcto? Ha pasado el threshold, pero lo que deberían haber hecho aquí estos señores es el threshold ponerlo encima del control negativo o no mutado. Tenemos el control, ¿sí? Mutado. Aquí está la mutación, ¿correcto? G12S, ¿sí? Amplifica. Y miren la muestra del paciente, ¿no? Que también amplifica. Entonces es una muestra positiva, ¿no? Entonces así es como yo indico mutación positiva para Carras, ¿no? Específicamente la G12S, porque los primers y la sonda ha sido diseñada para detectar esta mutación. Yo puedo diseñar un primer, ¿listo? Para que me detecte la mutación, ¿listo? Entonces, en este caso, se está detectando este tipo de mutación. Bien, y bueno, aquí en esta tercera gráfica, chicos, es el análisis de los picos de melting. ¿Listo? Los picos de melting. Bien, entonces, esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica hace que cuando yo le hago, o yo le digo a la máquina que me dé el análisis de melting, aparezca esta, ¿no? O sea, de esta gráfica deriva esta, ¿sí? Le aplica específicamente derivadas. Entonces, esta gráfica es la primera que sale en mi análisis de melting, pero yo le digo análisis de melting, aplico o tecleo allí el botón opcional y se convierte esto que estoy viendo aquí a mi mano izquierda en esto como picos de melting. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ver aquí un control no mutado,
¿sí? Que nunca amplifica, no tiene pico, ¿correcto? Tengo en rojo el pico bastante pronunciado, ¿correcto? Que es de mi muestra, perdón, de mi control mutado, ¿sí? En el codón 12. Y tengo la muestra del paciente, que también tiene el mismo comportamiento que el positivo, ¿no? Solo que obviamente tiene menos intensidad, porque mi control positivo es un control purificado, ¿no? Entonces también yo lo puedo reportar como positivo para mutaciones en el codón 12, ¿no? Ahí está, ¿sí? Si ustedes observan aquí, miren, tanto el control positivo en rojo como la muestra están muy pegados y obviamente están un poco más alejados, ¿no? Hacia la izquierda. Y el control negativo está alejado, ¿sí? Entonces, esto de aquí se evidencia de esta forma, ¿no? Entonces, análisis de los picos de melting también, ¿correcto? Entonces, esos son los tres tipos en los que yo puedo identificar mutaciones, aparte del que yo les he colocado, que es eh, el de la secuenciación genética. ¿Listo? Bueno, y aquí ya tienen más datos bueno, datos teóricos del estudio que han hecho aquí, ¿no? Entonces, este paper me ha servido para explicarles otros tipos de diagnóstico, como son PCR convencional con enzimas de restricción, TACMAN o PCR en tiempo real, ¿sí? Y también en PCR en tiempo real, pero con los picos de melting. ¿Listo? Bien, entonces voy a regresar a la presentación. ¿Listo? Voy a volver a abrir. Ya. Entonces, vamos a la aplicación. ¿Listo? Acuérdense, este es otro tipo de análisis, secuenciación genética, ¿no? Bien. Vamos a la aplicación, ¿correcto? Y vamos a ir estudiando un poquito el receptor del factor de crecimiento epidermal, o EGFR, ¿sí? Receptor del factor de crecimiento epidermal. Recordemos que este receptor es un receptor transmembrana, ¿listo? Aquí lo está describiendo prácticamente todo el receptor, ¿sí? Tiene un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio intracelular, ¿listo? Recordemos que debe de juntarse con otro muy parecido a él, ¿sí? Para formar un homodímero, ¿correcto? Para que pueda recepcionar en esta zona a la diana, ¿sí? O recepcione pues a factores de crecimiento, hormonas, lo que fuese, ¿no? ¿Correcto? Bien, y miren en su parte inferior, ¿sí? En su extremo C terminal, como dice, se da la actividad tirosina quinasa o tirosina sinasa, como quieran llamarlo, ¿correcto? Que es a nivel intracelular, ¿correcto? Bien, ese EGFR, recordemos, está muy relacionado con el cáncer colorectal metastásico, ¿no? Porque recuerdan que cuando el EGFR recibe la información, tiene actividad tirosina quinasa, se fosforila y gatilla la activación de la cascada del Carras, ¿no? Entonces, por eso es que está muy relacionado. Bueno, entonces, eso es lo que normalmente sucede, ¿verdad? Miren, llega el ligando, aquí están los homodímeros, ¿sí? Actividad tirosina quinasa, se fosforilan, al fosforilarse se activa SOS, activa la vía RAS, y esta vía RAS activa una vía muy importante, que es la vía llamada de las MAP quinasas. Entonces, la vía en su conjunto se llama RAS-MAP quinasa. ¿Listo? Esta es la MAP quinasa, ¿sí? ¿Qué más puede activar? Puede activar otras vías secundarias, como son la vía PI3 quinasa y la vía PTEN. ¿Listo? Estas tres vías, PTEN, PI3 quinasa y MAP quinasa, actúan muy en sinergia, muy agrupadamente con RAS, y estas regulan todos los procesos de
proliferación celular, angiogénesis, apoptosis, etcétera, etcétera. ¿Listo? De todas las células, ojo. Bien. Entonces, cuando se desencadena el cáncer, en este caso, mutaciones aquí permiten que quede fosforilada RAS, entonces la activación de estas vías va a ser mucho más activa, ¿no? Y van a permitir que el ciclo celular, por ejemplo, se descontrole y todo lo que yo tengo aquí, pues, se empieza a activar, como por ejemplo la metástasis, la angiogenia se empieza a disparar, es más, hay más vaso, bueno, va a haber más producción de sangre a nivel de los vasos, ¿correcto? Va a haber mayor supervivencia, va a haber mayor proliferación celular, etcétera, etcétera, ¿no? Va a haber un descontrol total, ¿bien? Listo. Entonces, ¿qué sucede? O bueno, aquí, si nuestras células, correcto, presentan gran cantidad de receptores, ¿sí? Es probable que la señal que llegue aquí sea mucho más fuerte y más rápida, ¿no? Porque cada receptor va a gatillar a RAS y RAS va a trabajar pues bastante, eh, con bastante eficiencia, pero una eficiencia mala, ¿no? Una eficiencia que va a desencadenar finalmente una metástasis a nivel de las células cancerosas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros empleemos una terapia biológica? El objetivo es que cuando creamos un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Recordemos, un anticuerpo es aquella molécula que se produce en nuestro organismo, en nuestro sistema inmune, gracias al estímulo de un agente extraño, ¿no? Una bacteria, un virus, un parásito, eh, qué sé yo, imagínense cuando nos comemos o nos sacamos los padrastros de las uñitas, ¿no? No sé si a alguien le ha pasado, se les inflama y se les llena de pus, ¿sí? Esa inflamación es una actividad inmunitaria, ¿verdad? Es una defensa de nuestro cuerpo. Entonces, así como esa actividad eh, de protección, pues una de ellas es la producción de anticuerpos. Pero nuestros anticuerpos que producimos en nuestro cuerpo no son tan específicos como los que se producen en un laboratorio, ¿sí? En el laboratorio yo puedo producir un anticuerpo monoclonal específico para cierta molécula o cierta diana, ¿no? En este caso, ¿qué sucede? Yo puedo producir un anticuerpo que se pegue al receptor, al EGFR. ¿Listo? Que se pegue al EGFR. Entonces, al pegarse al EGFR, ¿correcto? Cuando venga el ligando o el factor de crecimiento o una hormona para hacer contacto aquí, no va a poder ingresar porque está de por medio de allí el anticuerpo monoclonal. Entonces, ¿qué no va a permitir? No va a permitir que yo o que el EGFR haga una actividad tirosina quinasa, no se fosforile. Y al no fosforilarse, no va a excitar, por así decirlo, a RAS que está mutado y que obviamente va a estar descontrolado. ¿Correcto? Entonces, es como que ayuda así el medicamento, ¿no? Entonces, este es el anticuerpo monoclonal, ¿correcto? Se llama cetuximab. El cetuximab es un medicamento biológico que nos sirve para bloquear la actividad del EGFR. ¿Correcto? Al bloquear la actividad del EGFR en pacientes con cáncer colorectal metastásico, pues se va a bloquear la cascada de señalización. Entonces, ya no va a llegar aquí una mala información. Por ende, va a reducir la proliferación de células, va a promover apoptosis, va a hacer que se mueran las células excesivas, o sea, las que están haciendo metástasis. Va a haber una antiangiogenia, una antivascularización y una antimetástasis. ¿Correcto? Porque estamos bloqueando al que se encarga de encender toda la vía de señalización donde está RAS como participante, ¿no? Entonces, esa es la actividad biológica por la cual es muy importante conocer las mutaciones en KRAS. Si es que yo tengo KRAS mutado, ¿sí? Ese KRAS mutado, por más que yo bloquee esto, ¿sí? Por más que yo bloquee esto, pues no va a permitir que, eh, que esto se produzca,
¿correcto? Pero si es que ese RAS está activo y está produciéndome angiogenia, está produciéndome, inhibiendo la apoptosis, produciendo metástasis, yo puedo bloquear al EGFR, entonces la actividad de RAS ya no va a ser la adecuada para que se desencadene todo esto. ¿Listo? Entonces la idea es que el paciente no presente mutaciones en KRAS, ¿listo? Para que este cetuximab haga efecto sobre el EGFR y no lo fosforile a el KRAS. ¿Listo? Bien. Entonces, chicos, es así como funciona este análisis molecular para KRAS. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, Dígame. ya me escucha. Disculpe, usted dijo que ya la cetuximab, bloquea la señal, o sea, es toda esa cascada, pero digamos, se supone que este gen, o sea, controla lo que es el crecimiento, maduración y la muerte de las células, pero al bloquearla, ¿no también afectaría de una o de otra manera? ¿O solamente bloquea, digamos, que en el caso del cáncer, ¿sí? En el caso del cáncer, lo que está haciendo KRAS cuando está hiperfosforilándose, está haciendo que se produzcan más proliferación, más angiogenia, más metástasis, ¿correcto? Pero este cetuximab solamente va hacia los EGFR de las células oncológicas, de las células cancerosas. ¿Listo? No toca células normales. Por eso les decía que es mucho mejor un tratamiento biológico que una quimioterapia, radioterapia, ¿no? Porque las otras dos, radioterapia y quimioterapia, te matan células sanas y células oncológicas. En cambio, cetuximab solamente se une a EGFRs de células oncológicas, es específico. Gracias, doctor. ¿Listo? Bien. Dígame. Cuando usted nos mostró el paper de diagnóstico, en el segundo gráfico nos habló de las curvas de amplificación y nos dijo que, por ejemplo, la curva del paciente se estaba acercando al control positivo. Le quería preguntar, ¿a partir de qué cantidad de fluorescencia yo ya puedo decir que es un control positivo? Ya, a ver, un ratito, vamos a poner el paper, ¿ya? Nos queda un minuto. Ya, ahí está el paper. Entonces, bueno, vamos con el diagnóstico PCR en tiempo real usando sondas TaqMan. ¿Listo? El diagnóstico no se da tanto por ver la intensidad de fluorescencia. Simplemente debe de traspasar el threshold. Aquí, por ejemplo, ¿no? El control no mutado, ¿sí? Probablemente haya pasado algo de contaminación porque este debería estar por debajo del threshold. ¿Listo? Entonces, solamente al pasar el threshold y tener una fluorescencia determinada por encima de 1, vamos a llamarlo por encima de 1, es válido. ¿Listo? Sí, vamos a ponerle por encima de 1 a nivel de fluorescencia. ¿Listo? Obviamente que cuando vemos una muestra con gran cantidad de fluorescencia como el control positivo, es porque tiene gran cantidad de esa mutación encontrada o porque se está expresando un gen en mayor cantidad que otro, ¿no? ¿Ya? Entonces, dejémoslo por encima de 1, le vamos a decir que es positivo. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. En el caso de que, digamos, tengan el gen mutado, pero aún no han expresado el cáncer o no tienen el cáncer, ¿significa que la fosforilación, o sea, entre los receptores no hay? ¿O cómo es que no presentan el cáncer, pero sí tienen la mutación? ¿O ese gen no se está expresando? Claro. Como les decía, nosotros podemos tener la mutación presente, pero como no estamos haciendo el cáncer colorectal, no se asocia. Y al no asociarse, obviamente, no se está produciendo esa sobreproducción de células, esa metástasis, porque no tiene sobre quién hacerlo, ¿no? En cambio, con pacientes ya con cáncer, específicamente colorectal o pulmón, ya se asocia y obviamente se trabaja sobre esas células.
Bien. Listo, chicos. Ya, entonces, por favor, nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana, antes de iniciar, Pamela, creo que aquí tiene una pregunta. Bueno, antes de iniciar la clase, me voy a tomar entre 10 a 15 minutos para hacer el quiz sobre el paper que les he dejado, ¿ya? Y voy a colgar el paper ahora mismo que me falta, ¿bien? Cuídense, que les vaya bien. Hasta luego.